hay otras cositas importantes que quiero yo aprovechar ahora que tenemos al licenciado Rafael Arriaga, quien además ha sido un activo miembro de la Cámara Guatemalteca de la Educación. Y no sé si actualmente ostenta la presidencia. No. Yo fui presidente 9 años. 9 años ya era bastante, ya mucha. Suficiente. Eso ya era una dictadura. Casi. Bueno, licenciado Arriaga, dígame, educación, cambios. ¿Cómo es esto? La educación en los colegios privados tenía un nivel medianamente aceptable. Tal vez en algunos excelente, en otros no tanto. Pero la pública era bastante deficiente. Y si a eso de la educación pública le asumamos las huelgas, los paros, los feriados y cualquier cosa, ya la hacía más deficiente. Actualmente vemos una educación pública totalmente colapsada, porque las personas que están en la planilla, ¿verdad?, del Ministerio de Educación, o sea, los maestros no estaban preparados ni tienen el equipo para dar clases virtuales y los alumnos no tienen la capacidad económica para recibirlas. Usted como presidente o expresidente de la Cámara Guatemalteca de Educación, ¿qué piensan? ¿Qué han pensado ustedes, los empresarios de la educación? Porque alguien tiene que enfrentar como dicen los muchachos, este chicharrón. Sí, lamentablemente la historia no solo se repite, sino se está agrandando. Es decir, la brecha entre la educación pública y la educación privada se sigue ampliando. Antes de la pandemia, en la educación secundaria, el 70 a 75% de la misma en secundaria estaba en manos de la educación privada y solo el 25% en manos de la pública. Eso se está agrandando. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora como el 10% apenas es atendido por la educación secundaria pública. Y la privada tuvo que hacerse cargo como del 90%. Eso está mal. En Guatemala no se debe de privatizar la educación bajo ningún punto de vista, por más que un servidor sea empresario de la educación. Creemos nosotros que el presidente de la República debía de ponerse de acuerdo con su ministra de Educación y presentarle un programa de cualquier naturaleza para recuperar la educación pública en este país. Ustedes saben que en Guatemala hay 34,000 escuelas públicas. 34,000 escuelas públicas. Y en esa cantidad enorme de escuelas públicas, ustedes saben que solo 500 tienen un laboratorio de computación. ¿Y cómo van a dar entonces educación en línea? 500 de 34,000, hay 33,500 que no. ¿Se pueden imaginar qué déficit educativo le estamos heredando a nuestros jóvenes para el futuro a nivel de clase popular y clase trabajadora? Lo mal es que hay sectores de la sociedad guatemalteca que no han entendido y que ven esto como una ventaja y una oportunidad para ciertos empresarios que no son precisamente desarrollistas, no digo todos los empresarios, algunos, y lo ven bien y se frotan las manos. Qué bueno que la clase popular y la clase trabajadora cada día se eduquen menos, porque así vamos a tener una fuerza laboral obediente, no deliberante, que no exige, que no reclama mayores privilegios, ni salarios, ni nada, sino que simplemente mano de obra barata. Eso puede ser una ventaja temporal para un empresario que incrementa sus utilidades un poco, pero a largo plazo es más de lo mismo. Pobreza, miseria y el desastre. Eso es lo que el actual presidente de la República debería prevenir con su ministra de Educación y con otro par de ministros que están relacionados, como el ministro de Trabajo y el de Finanzas, por supuesto, para los recursos, y ver algún programa ya inmediato que él anuncie que se está poniendo en práctica para resolver este desmoche completo de la educación pública en Guatemala. Y si a eso le sumamos, licenciado Arriaga, la falta de coherencia entre las necesidades de la educación en Guatemala y la ejecución del presupuesto. Un 80-85% del presupuesto de educación está destinado a funcionamiento y a pago de convenios y arreglos políticos, o sea, a pura burocracia. No hay inversión en la educación. Usted me está hablando de 500
500 laboratorios de computación. ¿Cómo va a invertir la ministra en laboratorios de computación si no hay? Estamos hablando estamos creando una generación de mano de obra barata, pero sobre todo ignorante. Y si la comparamos con estrategias educativas como la de Costa Rica, que hace 20, 25 años dijo, bueno, vamos a enseñar inglés porque es una herramienta de trabajo, sin menospreciar las lenguas originarias. Pero el inglés es una herramienta de trabajo, ¿verdad? Como hizo Singapur, el inglés es una herramienta de trabajo, aquí todos aprenden inglés. Al contrario, nosotros vamos a las escuelas y lo que les enseñamos es cachiquel, mam, sutuil y todo, y no quiero irrespetar a las lenguas originarias, no de ninguna manera, pero hay que ser prácticos. Entonces, un presupuesto orientado al funcionamiento, una malla curricular totalmente desfasada con la realidad. Y si encima de esto, y esto yo sé que a usted le va a tocar la fibra, tenemos proyectos de desmantelamiento del magisterio y de las carreras técnicas, ¿a dónde vamos a pasar? 3 temas: malla curricular, ejecución presupuestaria y desmantelamiento de las carreras técnicas, para que se dé gusto. Bueno, usted comenzó por la última, pero no importa el orden de los factores, ¿verdad? Malla curricular. Eso debe ser lo último que hay que arreglar, pero indudablemente no es así, ni se está dando tampoco. En el Ministerio de Educación hay una dirección que se llama DIGECUR, Dirección General de Currículo. Ahí es en donde se establecen cómo son los pensum o los pensa de estudio. ¿Qué está haciendo? Nada. DIGECUR no está haciendo nada para modificar, para modernizar, para de alguna manera hacer que se desarrollen los planes de estudio. Así como queremos salir adelante en este país, en donde la computación y el inglés, como decía mi estimado entrevistador, están lejos del alcance de los guatemaltecos. Entonces, indudablemente, de nuevo, la señora ministra de Educación, impulsada por su presidente, el doctor Yamatei, deberían de estar haciendo algo. Ustedes saben que de esos 500 laboratorios de computación que hay en Guatemala, de 34,000 escuelas, hay solo 500. Ustedes saben que la gran mayoría son donaciones. Y no funciona. No funcionan muchos de ellos. Y son donaciones, ni siquiera han sido puestos por el gobierno, sino que los han donado cooperaciones internacionales de diversos países. Y un par de empresas privadas, que para no hacer la publicidad no decimos quiénes, que han donado algunos de esos laboratorios. Pero el gobierno, bien, gracias. O sea, muy mal. Y no digo gracias, lamentablemente. Entonces, estamos en la calle de la amargura en el aspecto de currícula o pensa de estudios, que es la malla curricular famosa. En la calle de la amargura. Si en Guatemala, en vez de eliminar el magisterio, se hubiera revisado la malla curricular, los pensa de estudios se hubieran revisado, se hubieran modernizado, se hubieran actualizado, ahora tendríamos muy buenos maestros de educación como tuvimos hace 70 años después de la Revolución de Octubre de 1945. Recuérdense que ahí llegó un educador al Ministerio de Educación, a la Presidencia de la República, y luego a la Facultad de Humanidades en la Universidad de San Carlos, que se llamó Juan José Arévalo. Él era un maestro. Vayan a ver las escuelas tipo federación que todavía se están derrumbando en el interior de la República, y algunas aquí de la capital también están sin uso. ¿Qué escuelas tipo federación teníamos hace 70 años? Y ahora unas barraquitas. Yo no puedo creer eso, pero es la realidad triste que estamos viviendo. Entonces, aparte de revisar los pensum de estudios, tendría que haberse revitalizado, modernizado y actualizado el magisterio. Tendríamos ya maestros jóvenes que estarían dispuestos de 20 y de 19 años de edad a irse a dar clases a las pequeñas aldeas en el interior del país, caminando un par de kilómetros en invierno en el lodazal, que ahora no van. No tenemos quién va a ir. Ya se nos están acabando los maestros porque el gobierno de hace unos cuantos años eliminó la carrera de magisterio y no la supo sustituir con nada. Vayan ustedes a ver quién estudia educación en las universidades. Ya nadie. ¿A quién le va a interesar sacar una licenciatura en educación
para que después Para lo ganar un manden sueldo mínimo. a una escuelita con 3,000 quetzales. de No, sueldo al mes, no. ¿verdad? Pero ahí es donde entra lo que usted dice. Esto no parece una casualidad. Más bien parece un plan perfectamente diseñado para mantener a un pueblo ignorante. Porque un pueblo ignorante es un pueblo manipulado. Y esto realmente da un dolor de estómago tremendo. Así que, licenciado, yo quiero... Un plan manipulado y perverso. Y perverso. estimado.